El salón tiembla. Las lámparas crujen como campanas de vidrio. Una pila de libros se desmorona en cámara lenta sobre el piso de concreto. Afuera, un rugido profundo, como si la tierra tosiera desde las entrañas, sacude los cimientos de la pequeña instalación de investigación en Woodside, California. Es 17 de octubre de 1989, el terremoto de Loma Prieta. Dentro del recinto, una hembra de gorila de las tierras bajas occidentales abre los ojos con una mezcla de miedo y lucidez. Su pelaje negro, bruñido por la luz que entra en ráfagas, vibra con cada réplica. Coco no es una gorila cualquiera. En su mano enorme, ágil como la de un artesano, se multiplican los gestos. Señal, mal, ruido, miedo. La cuidadora, pálida, intenta mantener la calma. Señal, seguro juntos. Coco respira con fuerza, presiona la frente contra el vidrio y busca con los ojos a su otra mitad humana, la doctora Francine Penny Patterson. La puerta se abre. Penny entra. No grita, no corre. Eleva las manos y responde con la misma lengua que ha unido dos mundos. Señal. Amiga aquí, tranquila. Una tabla cae. Coco se sobresalta y entonces pide algo que no está en los manuales de etología. Señal. Abrazo. Penny se acerca. La toca con respeto, con amor. El temblor cede. El mundo sigue vibrando, pero dentro de ese abrazo la selva y la ciudad, los humanos y los gorilas encuentran un centro de gravedad. Coco parpadea y una lágrima oscura, más pesada que la ciencia y más ligera que el aire, se desliza por su mejilla. Si te conmueve esta historia real, suscríbete para no perderte los próximos relatos que revelan lo mejor y lo más frágil de la vida en la Tierra. Su nombre completo es Hanabiko, fuego de artificio en japonés, porque nació el 4 de julio de 1971 en el zoológico de San Francisco. Pero el mundo la conocería como Coco. Desde muy pequeña tuvo problemas de salud. Esa fragilidad inicial la acercó a la mirada paciente de Penny Patterson, quien en 1972 comenzó un experimento tan audaz como tierno: enseñarle a una gorila lengua de señas. Penny no solo era una investigadora, era, en palabras sencillas, alguien que creía que la inteligencia y la emoción no tienen especie. Coco creció entre juguetes, espejos, libros infantiles reforzados y la posibilidad, escandalosa para muchos, de nombrar el mundo con las manos. Al principio fueron palabras simples: comer, beber, más. Luego combinaciones: gato suave, Coco triste, Penny amor. Con el tiempo registró más de 1000 signos y parecía entender alrededor de 2000 palabras de inglés hablado. Pero Coco no era una máquina. Tenía humor, hacía bromas simples, cambiaba signos para inventar palabras. Tenía orgullo, se adornaba con coronas de papel en su cumpleaños. Y tenía ternuras muy específicas. Amaba a los gatos. En los descansos, Coco pedía revistas con fotos de animales y señalaba una y otra vez a esos felinos diminutos con ojos de luna. Señal: gato, por favor. Cuando años después le permitieron elegir un compañero, lo abrazó con una delicadeza imposible de fingir. Lo llamó All Ball. Coco vivía en un mundo híbrido entre selva y biblioteca. Un recinto amplio, enriquecido, rodeado de secoyas y a la vez lleno de pizarras con signos, cámaras, pizarrones y ojos curiosos. En ese lugar, su rutina era aprendizaje, juego, nutrición, descanso y sobre todo conversación. Porque Coco, con el tiempo, descubrió que no solo podía pedir, podía decir quién era. Woodside, en las colinas de la península de San Francisco, no es un bosque africano. Es un pliegue de neblina y luz donde secuoyas altísimas guardan secretos de milenios. El Gorilla Foundation, fundado por Penny Patterson y Ron Cohn, parecía un taller de puentes invisibles, entre ciencia y compasión, entre la gramática de las manos y el latido del corazón. Cada mañana, el equipo preparaba frutas, hojas, tubérculos y tareas cognitivas. Coco decidía si quería leer imágenes, jugar con peluches, practicar señas nuevas o simplemente observar pájaros por la ventana. A ratos recibía visitas: niños, científicos, artistas. Un día llegó Robin Williams. Coco lo miró como si ya lo conociera. Robin abrió una flor de muecas. Coco le robó los lentes. Risas. Señal: divertido. Años después, cuando él murió, Coco se llevó las manos al rostro. Señal: llorar. El mundo supo entonces que el dolor también puede hablar en silencio. Pero ese ambiente tan cuidadosamente construido cargaba preguntas pesadas. ¿Puede una gorila vivir una vida plena fuera de la selva?
¿Es justo pedirle a un animal que participe en un experimento de lenguaje humano? ¿Qué ganamos y qué arriesgamos? Esas preguntas, apenas susurradas al principio, pronto serían el nudo que atravesaría toda la historia. El problema no fue una piedra, sino un muro de dudas. Mientras las revistas celebraban a la gorila que hablaba, lingüistas y primatólogos empezaron a cuestionar los resultados. ¿De verdad Coco comprendía el lenguaje o simplemente imitaba para obtener recompensas? ¿No serían sus frases lecturas sesgadas por parte de sus cuidadores? La ciencia, como la selva, es un territorio de competencia. Ideas que cazan, datos que huyen, hipótesis que marcan territorio. Coco siguió firmando. Señal. Coco, mujer bonita. Bromeaba, combinaba, inventaba. Una vez señaló dedo brazalete para decir anillo. Otra ordenó más galleta ahora, empujando con humor el límite de la paciencia humana. A veces, con la terquedad de una poeta, repetía gato amor, como si conjurara un universo en 3 palabras. Sin embargo, cada nuevo video era leído de 2 maneras. Para unos prueba de un puente, para otros eco de nuestras ganas de verlo. Y entonces llegó la grieta más personal. Old Ball, su pequeño gatito gris, adoptado tras meses de insistencia, se convirtió en su sombra. Coco lo cargaba contra el pecho, lo acunaba con manos que podrían quebrar ramas y, sin embargo, solo movían aire. El equipo fotografiaba la ternura imposible, una espalda enorme curvada para hacer un nido. Un día un accidente, una puerta, un susto, una carrera. Old Ball murió. Los cuidadores temieron lo peor. ¿Cómo explicas la muerte a quien aprendió a decir gato para nombrar el amor? Coco guardó silencio. Luego, con el rostro vuelto hacia un rincón, señó: triste, llorar, gato, adiós. Penny apretó los labios. Los críticos podrán dudar de sintaxis o semántica, pensó, pero nadie fingiría ese duelo. Con el tiempo llegaron otros gatos. Coco rearmó su pequeño coro de ronroneos. Pero el mundo afuera no dejaba de rugir. Se discutía la ética del proyecto, la edad de Coco, la necesidad de un compañero gorila, la posibilidad de reproducirse. ¿Era Coco una pionera o una prisionera famosa? Penny y el equipo que la amaban argumentaban que su vida estaba enriquecida, que decidía actividades, que comunicarse era su libertad. Los críticos respondían que ninguna libertad en cautiverio es completa. En medio de ese fuego cruzado, Coco siguió haciendo lo suyo: firmar el mundo. En 2015, frente a cámaras, habló del planeta. Señal. Humanos estúpidos. Coco ama tierra. Ayuda. Fue un mensaje de conciencia ambiental que dio la vuelta al globo. Otra vez 2 lecturas. Un guión humano o un destello real de agencia. Lo cierto es que con su rostro sereno y esas manos capaces de decir por favor, Coco nos obligaba a mirarnos. Un día cualquiera, al atardecer, mientras el sol caía como una moneda de oro entre las secoyas, Coco se miró en el espejo. Se tocó la frente, bajó la mano y señó: vieja. Penny tragó saliva. La vida, incluso para los milagros, tiene calendario. Sobrevivir no siempre es huir. A veces es adaptarse. Coco empezó a dormir más. Sus juegos eran más breves. Pero cuando había visitas de niños, su energía regresaba. Señal. Jugar. Si alguien lloraba, Coco se acercaba, inclinaba la cabeza y ofrecía un dedo enorme para sostener. Señal. Bien. Era su forma de cuidar a sus cuidadores. El equipo reforzó el entorno. Más estimulación cognitiva, más paseos al aire libre, más silencios compartidos. Se revisaron debates, se invitaron críticos, se abrieron puertas a la conversación científica. Penny aceptó entrevistas difíciles. Los escépticos plantearon mejoras metodológicas. Algunos se mantuvieron firmes en la duda. Otros, al ver a Coco de cerca, se ablandaron por lo menos en la emoción. Quizás no entendemos todo lo que pasa aquí, admitieron. Coco, sin saber de papers ni comités, siguió eligiendo. Un día pidió música. Sonó un cello. Cerró los ojos y un vaivén mínimo, casi imperceptible, acompañó la melodía. Señal. Tranquilo. Otro día, frente a un dibujo infantil, señaló colores y construyó un pequeño poema de 3 signos. Azul lluvia feliz. Nadie supo si hablaba del cielo, de un recuerdo o de algo que no tenemos palabras para nombrar. Cuando Robin Williams murió en 2014, el equipo decidió contárselo. Coco escuchó, bajó la cabeza y señó. Llorar. Su duelo duró días. Volvía a mirar videos con él y se quedaba quieta, tal vez esperando otro truco, otra carcajada. Sobrevivir también era honrar.
La fundación, mientras tanto, imaginó lo que pasaría cuando Coco no estuviera. Se registraron datos, se archivaron videos, se creó material educativo. Coco participó de esas sesiones con el humor de siempre. Una vez firmó Coco reina y se colocó una corona de cartón. Todos rieron. Risa, esa manera de decirle sí a la vida incluso cuando se marcha. La escalada no fue un escándalo mediático, fue el peso del tiempo. El cuerpo de Coco, que había cargado gatos, abrazos y terremotos, comenzó a pedir tregua. Artritis, fatiga, revisión de dieta, rutinas más suaves. En la comunidad científica, los debates continuaban. Artículos que cuestionaban la validez lingüística, otros que rescataban la cognición social y la empatía como hallazgos indiscutibles. Para Penny fue el periodo más duro. No solo defendía la integridad del proyecto, atendía la fragilidad de su mejor amiga. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había protegido a Coco, no solo como sujeto de estudio, sino como persona no humana con historia, con gustos, con duelos? En las noches, la fundadora revisaba grabaciones. Coco, más joven, jugando a esconderse, inventando signos, dándose nombres, a veces Reina Coco, a veces Gato Coco. Penny pausaba el video y lloraba en silencio. La prensa pedía apariciones. La fundación filtraba. Cuando Coco aceptaba cámaras, lo hacía bajo sus términos. Si había gatos. En una sesión, un menino se subió a su hombro. Coco lo acomodó como una joya viva. Señal. Amor suave. Las redes estallaron. Detrás, el equipo aumentó chequeos veterinarios, adaptó barandales, elevó colchonetas. El recinto, ese puente que tantas veces había sostenido dos mundos, crujía bajo el paso inevitable de la vejez. Un crepúsculo de invierno, la luz llegó baja y naranja. Coco estaba tranquila. Penny le entregó una manta azul. Coco la olió, la estiró con paciencia y la dobló en 3. Como siempre, pensó Penny. 3. El número de Coco para convertir el mundo en orden. Luego, la gorila alzó la vista y señó. Amor. Una sola palabra. La más difícil de medir. La más imposible de dudar. El clímax de esta historia no es un rescate dramático, ni un descubrimiento revolucionario que cierre todas las discusiones. Es un acto de honestidad. La ciencia, el público y la propia fundación tuvieron que aceptar una verdad doble. Coco fue un caso único, y a la vez, no es un argumento final sobre el lenguaje animal. Lo que sí fue, y eso basta para llenar una vida, es un espejo donde vimos nuestras preguntas más hondas. ¿Quién merece ser escuchado? ¿Qué forma tienen la empatía, el duelo, la alegría cuando no se pronuncian con cuerdas vocales humanas? La virada ocurrió cuando dejamos de preguntarnos si Coco hablaba como nosotros y empezamos a reconocer que nosotros también podemos hablar de otras maneras. Con manos, con silencios, con cuidado. La doctora Patterson en una conferencia lo dijo sin metáforas. Coco me enseñó a escuchar con la piel. El salón guardó silencio, no por falta de preguntas, sino por exceso de gratitud. Coco, en sus últimos años, participó menos en actividades públicas, pero cada tanto, cuando llegaba un gatito nuevo, todo se encendía. Sus ojos, su postura, su humor. Señal. Familia. Esa era su manera de decir que nadie se salva sola, que incluso una gorila famosa necesita compañía, calor, presencia. Cuando por fin el mundo supo que Coco había muerto el 19 de junio de 2018, a los 46 años la noticia se extendió como una ola tranquila. Hubo notas que recordaron sus signos, otras que reclamaron rigurosidad, otras que compartieron el video con Robin Williams. Pero la mayoría, los millones de desconocidos que nunca la vieron en persona, escribió lo mismo con palabras distintas. Gracias. Tras su partida quedaron millones de registros. Videos, cuadernos de campo, fotografías, listas de signos. Quedó sobre todo una comunidad que entendió que el valor de Coco no se mide solo en gramas de gramática, sino en toneladas de empatía. Escuelas adoptaron programas de educación emocional con animales, museos crearon exhibiciones sobre comunicación interespecie, y muchos niños aprendieron sus primeras señas diciendo gracias, por favor, amor, no a una cámara, sino a su mascota, a su hermana, a su abuela. El legado científico continúa en proyectos que incorporan métodos más rigurosos, tecnologías de seguimiento no invasivas y marcos éticos más robustos. El legado humano late en algo más íntimo, la certeza de que escuchar cambia el mundo. Penny, al mirar el recinto vacío al anochecer, creía ver una sombra familiar acomodando una manta en tercios perfectos. «Buenas noches, Coco», susurraba. Afuera, una secoya respondía con un crujido antiguo. Woodside sigue oliendo a madera húmeda y a fruta fresca.
A veces, un gato se cuela entre las piernas de los visitantes y se queda mirando un rincón silencioso. Nadie entiende del todo por qué algunos lugares guardan presencia. Pero quien haya visto a Coco una sola vez sabe que hay ausencias que acompañan. Coco no resolvió, ni tenía que hacerlo, las disputas eternas sobre el lenguaje. Hizo algo quizá más precioso. Nos recordó que la comprensión no empieza en la cabeza, sino en el corazón. Tal vez no sabemos con precisión cuántos signos dominó o cuánta sintaxis manejó. Lo que sí sabemos, porque lo vimos, es que pudo consolar, pedir, agradecer y amar. Y eso para cualquier especie es hablar. La vida de Coco nos invita a otra revolución silenciosa: mirar a los demás como sujetos, no como objetos de estudio o entretenimiento. Cuando un niño aprende a decir por favor con las manos, cuando una anciana recibe un abrazo de su perro y afirma que la entiende, cuando un científico decide diseñar un protocolo más humano, Coco vuelve a afirmar desde donde esté: amor, ayuda, juntos. No hay traducción perfecta para la ternura. Hay gestos, hay nombres inventados, hay mantas dobladas en tres. Y hay una pregunta que tal vez es la más importante de todas: ¿a quiénes no estamos escuchando todavía? La respuesta podría cambiar no solo cómo hacemos ciencia, sino cómo habitamos el planeta. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para más relatos reales que unen ciencia y emoción. Y cuéntanos en los comentarios: ¿de qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llega esta comunidad.